Estimado estudiante, en este módulo estudiaremos los regímenes aduaneros de tránsito, depósito y regímenes especiales o de excepción. Te invito a ver el siguiente video. ¿Cuáles consideras que son las ventajas de ingresar una mercancía extranjera a un depósito aduanero? Estimado estudiante, para ampliar tu información, te invito a revisar la lectura propuesta en la plataforma denominada Regímenes aduaneros de tránsito y régimen de depósito aduanero. Régimen de depósito aduanero. Es el régimen aduanero que permite que las mercancías que llegan al territorio aduanero puedan ser almacenadas en un depósito aduanero por un periodo determinado y bajo el control de la aduana, sin el pago de los derechos arancelarios y demás tributos aplicables a la importación para el consumo, siempre que no hayan sido destinadas a ningún régimen aduanero ni se encuentren en situación de abandono legal. El plazo máximo es de 12 meses, computados a partir de la fecha de numeración de la declaración. Si el plazo solicitado es menor, las prórrogas serán aprobadas automáticamente con la sola presentación de la solicitud. Los depositarios acreditarán el almacenamiento mediante la expedición de un certificado de depósito, los que podrán ser desdoblados y endosados por sus poseedores antes del vencimiento del plazo autorizado. Las mercancías en depósito aduanero podrán ser destinadas total o parcialmente a los regímenes aduaneros de importación para el consumo, al régimen aduanero de reembarque, al régimen de admisión temporal para reexportación en el mismo estado o al régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo. Las operaciones permitidas dentro del depósito aduanero son el cambio, trasiego y reparación de envases necesarios para la conservación de la mercancía, reunión de bultos o formación de lotes, clasificación arancelaria de las mercancías, reacondicionamiento para su transporte o mantenimiento de vehículos para su operatividad normal, lavado, control y pintado, solo cuando se trate de vehículos automotores. En ningún caso, la mercancía deberá ser sometida a reparaciones, reagrupamiento para la conformación de kits, armado o desarmado, extracción o incorporación de partes y o accesorios, ni modificaciones que produzcan alteraciones a la materia constitutiva, naturaleza o valor de la mercancía. Régimen de tránsito aduanero. Es el régimen aduanero que permite que las mercancías provenientes del exterior que no hayan sido destinadas sean transportadas bajo control aduanero de una aduana a otra dentro del territorio aduanero o con destino al exterior, con suspensión del pago de los derechos arancelarios y demás tributos aplicables a la importación, y recargos de corresponder, previa presentación de garantía y el cumplimiento de los demás requisitos y condiciones de acuerdo a lo que establezca la legislación vigente. Toda mercancía, para ser considerada en tránsito, deberá ser obligatoriamente declarada como tal en el manifiesto de carga desde el punto de embarque en el país de origen. El declarante debe presentar una garantía equivalente al valor FOB de las mercancías. Vigencia mínima de la garantía es de 60 días calendario contados a partir de la fecha de numeración de la declaración aduanera de mercancías. El tránsito aduanero interno se efectúa por vía marítima, aérea o terrestre. El tránsito aduanero internacional
Se efectúa en medio de transporte acreditados para operar internacionalmente y se rige por los tratados o convenios suscritos por el Perú en cuanto no se opongan a ellos, por lo dispuesto en la legislación aduanera vigente. No puede autorizarse el tránsito aduanero interno de armas, explosivos, productos precursores para la fabricación de estupefacientes o drogas, residuos nucleares o desechos tóxicos y demás mercancías peligrosas sobre las cuales exista restricción legal o administrativa y que no cuente con la autorización de la autoridad competente. Asimismo, de mercancías cuya importación al país se encuentre prohibida. Régimen de transbordo. Es el régimen aduanero que permite la transferencia de mercancías, las que son descargadas del medio de transporte utilizado para el arribo al territorio aduanero y cargadas en el medio de transporte utilizado para la salida del territorio aduanero, siempre bajo control aduanero. Las modalidades de transbordo son tres: directamente de un medio de transporte a otro. Se produce cuando se transfieren las mercancías de un medio de transporte de llegada directamente a otro medio de transporte de salida. Con descarga a tierra. Se produce cuando a la llegada del vehículo transportador, las mercancías son descargadas a tierra, quedando éstas bajo responsabilidad del transportista, con ingreso a un depósito temporal. Se produce cuando las mercancías se almacenan provisionalmente en un depósito temporal para ser objeto de almacenaje, reagrupamiento, cambio de embalaje, al término de los cuales son transbordadas al medio de transporte para su salida. El plazo para el transbordo es de 30 días calendario computados a partir de la numeración de la declaración aduanera de mercancías. Régimen de reembarque. Es el régimen aduanero que permite que las mercancías que se encuentran en un punto de llegada en espera de asignación de un régimen aduanero puedan ser reembarcadas desde el territorio aduanero con destino al exterior, siempre que no se encuentren en situación de abandono. El reembarque por vía terrestre requiere de la presentación de una carta fianza o póliza de caución expedida a favor de SUNAT, la misma que debe ser emitida por el monto equivalente al valor FOB de las mercancías, cumpliendo con los requisitos previstos en los procedimientos legales vigentes. La administración aduanera puede eximir de esta exigencia en casos debidamente justificados. La fecha de vencimiento de la garantía no debe ser menor a los 60 días calendarios contados desde la fecha de numeración de la declaración aduanera de mercancías. Los regímenes aduaneros especiales o de excepción son los siguientes: el tráfico fronterizo, el tráfico de envíos o paquetes postales, el ingreso o salida de envíos de entrega rápida, el ingreso, salida y permanencia de vehículos para turismo, el almacén libre o duty free, las mercancías destinadas para el uso y consumo de los pasajeros y miembros de la tripulación a bordo de los medios de transporte de tráfico internacional, el material especial para la carga, descarga, manipulación y protección de las mercancías en el tráfico internacional acuático o terrestre, material para uso aeronáutico, el ingreso y salida de contenedores para el transporte internacional de mercancías, el ingreso, permanencia y salida de los muestrarios para exhibirse en exposiciones o ferias internacionales, el ingreso y salida de equipaje y menaje de caza, la modalidad de transporte multimodal internacional, así como el funcionamiento y control de los terminales interiores de carga, las mercancías sin fines comerciales destinadas a personas naturales y cuyo valor FOB no exceda de $1000 americanos, se someten al régimen simplificado de importación, el ingreso y salida de materiales de guerra. En el tráfico fronterizo, las mercancías deben ser destinadas al uso y consumo doméstico entre poblaciones fronterizas. Los envíos postales son la correspondencia, impresos, pequeños paquetes y encomiendas postales transportados por los concesionarios postales. Las encomiendas postales son los envíos postales con un peso unitario no menor de 2 kilogramos ni mayor de 50 kilogramos. La destinación de las mercancías antes señaladas se efectúa mediante el formato de declaración simplificada de corresponder. El ingreso o salida temporal de vehículos con fines turísticos será permitido
sin aplicar las prohibiciones o restricciones relativas a la importación o exportación. Estos vehículos están sujetos a la obligación de ser retirados del país o retornados dentro del plazo autorizado. El almacén libre o duty free es el régimen especial que permite en los locales autorizados ubicados en los puertos o aeropuertos internacionales almacenar y vender mercancías nacionales o extranjeras exentas del pago de tributos que las gravan a los pasajeros que entran o salen del país o que eventualmente se encuentren en tránsito. Las mercancías destinadas para el uso y consumo de los pasajeros y miembros de la tripulación a bordo de los medios de transporte de tráfico internacional, ya sean objetos de venta o no, y las mercancías necesarias para el funcionamiento, conservación y mantenimiento de estos medios de transporte, serán considerados como rancho de nave o provisiones de a bordo, y se admitirán exentas de pago de derechos arancelarios y demás impuestos que gravan a la importación para el consumo. El material especial para la carga, descarga, manipulación y protección de las mercancías en el tráfico internacional acuático o terrestre que ingrese y esté destinado a reexportarse en el mismo medio de transporte, así como los repuestos y accesorios necesarios para la reparación, podrán ingresar sin el pago de derechos arancelarios ni impuestos que gravan a la importación para el consumo y sin la exigencia de presentación de garantía. El material para uso aeronáutico está constituido por las mercancías necesarias para la operatividad de las aeronaves nacionales o internacionales. El régimen de contenedores. El contenedor es mercancía así como elemento o equipo de transporte. La información correspondiente a los contenedores es transmitida electrónicamente a través del manifiesto de carga. El ingreso temporal de contenedores se otorgará en forma automática por un plazo improrrogable de 12 meses. El ingreso, permanencia y salida de los muestrarios para exhibirse en exposiciones o ferias internacionales se rigen por las disposiciones legales vigentes. Los lugares autorizados para funcionar como recintos de exposiciones o ferias internacionales se consideran zona primaria aduanera para efectos del control aduanero correspondiente. El ingreso y salida de equipaje y menaje de caza se rigen por las disposiciones legales vigentes, en la cual se determina los casos en los que corresponde aplicar un tributo único sobre el valor en aduana de las mercancías. Equipaje acompañado es el que porta consigo el viajero a su ingreso o salida del país. Equipaje no acompañado es el que llega o sale del país por cualquier vía o medio de transporte, antes o después del ingreso o salida del viajero, amparado en un documento de transporte. Estimado estudiante, te invito a analizar y resolver la siguiente situación.